Salutacions i molt bona vesprada. Agafem el relleu de la gran Sílvia Tomàs. És un autèntic luxe compartir amb vostès aquestes hores d'emoció. Saludem també un nou comentarista que s'afegeix a este set d'anàlisi de l'ofrena. Ell és l'artista faller Javi Gisbert. Molt bona vesprada, Javi. Buenas tardes, ¿qué pasa, compañeros? Un plaer estar amb tu. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I continua, resistix una estoneta més amb nosaltres el gran Enrique Marzal. Gràcies per quedar-te una estona amb nosaltres, fer-nos companyia i compartint els teus comentaris sempre aguts, sempre punxants, sempre sincers i que tant agraïm. Mestre Enrique Marzal. Jo estic molt a gust en estar amb vosaltres. Se n'anem a la plaça de la Mare de Déu. Les seues filles que van ensenyar-li. Estem de nou a la plaça de la Mare de Déu. Ho faig en la companyia, dolça companyia de Vicent Sempere. Has vist quin respecte davant de la Mare de Déu, que no te canvia ni el cognom. No, espectacular. Has dit bé per primera vegada el meu cognom. I per primera vegada en la història el meu cognom com toca. Vicent, el primer que vens de dolç, que m'agrada molt. Bueno, com cada dia d'ofrena, el forn El Capricho d'Anna Melgar ens du el berenar. Ja sé que tu has tastat tots els pastissets, que cada model n'hi ha, veus, de fresa, n'hi ha de mandarina, n'hi ha de kiwi, bueno, estan espectaculars. I estem berenant així el dispositiu de Levante Televisió, però m'han dit que vols portar-te la safata a la teua falla, no? Jo me'ls portaria ara a Neuscarmientas. Estan els pastissos d'Anna Melgar, que tens 7 pastisseries. No, 7 pastisseries per tota València, l'última en Sant Marcelí, i per ahí proper de la tele, pues, en Tres Forques, el carrer Fontanars, el carrer Brasil, o sigui, per tota València té Anna Melgar pastisseries. Estan espectaculars. Anem a fer un cambio de espadas, como los toreros, en toda regla. Jo te donaré el micro, tu me dones a mi els pastissets. Perfecte, molt bé. Només dir-te que quan jo has començat la retransmissió en els pastissets, jo estava com tu. Molt bé. I Anna, mira. Mira com vas. Me'n vaig a Neuscarmientas, me'n vaig a celebrar les falles 2017, del que ens queden aquestes hores per davant, i a tota la gent que està seguint-nos, que continuen ahí al costat del meu amic i bon company Vicent Sempere, de tot l'equip tècnic d'esta casa, i que disfruten molt de les falles, que jo demà s'espera a la 1:45 en l'última mascleta de les falles 2017, i en ganes de contar-los tot el que està passant en la millor festa del món, que és la nostra, Vicent. A disfrutar, Jaume, cuida la gola, Gràcies, ahí estem, ahí estem. Demà, a 2:15, estarà en la plaça de l'Ajuntament Jaume Bronxú per a contar aquesta última mascletà del dia de Sant Josep. I ja te dic, Gustavo, a partir d'ara me quedo jo així en la plaça per acostar les entrevistes, totes les veus d'aquestes falleres i fallers que entren emocionats així a la plaça de la Mare de Déu per una vegada han fet ja l'ofrena de flors a la Xeperudeta. Fantàstic, benvingut. Benvinguda a tu també, Vicent Sempere. I mestre Marzal, de moment amb què es quedaria del que estem veient esta vesprada en quant a tratges, en quant a imatges? Li ha cridat l'atenció alguna cosa especialment o no? Home, pues sí, m'ha cridat l'atenció molt que han passat, per exemple, com un Reina, un França, tratges que són d'una categoria excepcional. Després també la variació que n'hi ha en tanta dona i tantes xupons diferents. No veus mai que pugues dir és que han acertat tots en el mateix model, no. N'hi ha una quantitat de models diferents que després fa la gent se torna loca dir quin serà l'original. Javi. Yo recordaros de nuestro compañero Sempere que si hay una pastelería aquí en Tres Forques, que está cerquita de aquí del plató, pues que nos podía traer una bandejita. Despedir a nuestro amigo Jaume y director del programa Tot es Festa, en el cual pues nos vemos habitualmente o casi todas las semanas. Y pues bueno, pues nada, pues decir que estamos aquí pues muy a gusto, muy contentos, retransmitiendo uno de los programas, uno de los actos de fallas más importantes, aunque yo voy a ser un poco crítico con este acto, porque siempre lo he sido y he dicho que este acto es para la Virgen y cuando mejor estaba sería en el día de su festividad, con lo cual se convertiría en una festividad, no en un acto de fallas que no se sabe si es religioso, si no es religioso, no lo sé. Me gustaría más que se le dedicara este acto a la Virgen el día de su festividad. Porque por lo demás bien.
Por otro lado, Enrique, yo que soy un neófito en esto y en esta casa proclamamos o defendemos los tres moños, ahora me explicarás el rollo de los Hombre, moños. claro, ya lo creo. Y además te voy a decir más. Es la fiesta de San José. Efectivamente. Que hagan la ofrenda a San José. Efectivamente. Hoy hemos hecho nosotros en Ruzafa la ofrenda al maestro Serrano. Me parece muy bien. Y mañana será Aunque sé que luego hacen la ofrenda en el puente de San José, Muy bien. las falleras mayores y la corte, pero Valencia celebra las fiestas de San José. Sí. No quiero menospreciar la postura de la imagen, no, ahí no, al revés. Es una devoción que todo valenciano tenemos con esa imagen y que la llevamos todos en el pecho. Vale, de acuerdo. Pero la fiesta es del santo patrón. Sí. Y claro, hay que celebrarlo y menos mal que ahora ponen una figurita, aunque sea en la fachada de los la 4 días iglesia. de fallas que tenemos, 2 los dedicamos a ofrenda. Ofrenda. Porque yo en mi casa, que somos 4, pues desde esta mañana, ayer, por ejemplo, que teníamos la ofrenda nosotros en nuestro sector, pues el día de ayer lo dedicas a la ofrenda, desde por la mañana, vestir a las niñas, peinarlas, mujer, etcétera, hasta por la noche. Y que tienen, perdona, que tienen por la mañana recogida de premios. Sí, sí, exacto. Entonces exacto. es una locura por completo este aglomeración de Muy festejos que claro, dice sí, quitan días de fallas. A mí, por ejemplo, Ambiente, días no, ambiente de A mí fallas. que lo que me gusta es que la gente pudiera salir a visitar fallas como yo me gusta salir a visitar fallas, me quitan 2 días que no puedo visitar. ¿Por qué? Pues porque ayer lo pierdo con la ofrenda. Pero bueno, eso ya es aparte, ¿no? Creo que sería un acto mucho más bonito, mucho más lucidor y mucho más nuestro si se celebrara el Día de la Virgen. Muy bien, Javi. Te ibas a quedar hasta las 9:30, pues ahora hasta las 12:30 como castigo. Mira, ahora hasta las 12:30 te vas a quedar, Javi. Muy Hasta que no bueno. acabe esto, con mínimo no te largas. Bueno, por poner agua al vino, hombre. Encantado. Estamos aquí haciendo la transmisión, vendiéndolo con toda la ilusión. Bueno, esto es increíble, la rebelión de los comentaristas. Bueno, ¿algún detalle más que destacar, Javi, por lo que estás viendo en estos primeros minutos? Pues destacar que fíjate cómo será el acto, que ayer creo que pasaron 58.000, creo que fueron. Sí, 58.000, sí. 58, ¿no? O sea, una barbaridad. Hoy pasarán otros tantos. Valencia, las fallas se vuelcan con nuestra Virgen. Y ahí está, ¿no? O sea, la alegría, cómo se desarrolla, las caras de las niñas, de las señoritas, de las señoras, lo bien que lo está haciendo la delegación de festejos del Junta de la Fallera, porque ya se ha conseguido que la ofrenda sea lo más recta posible y lo más puntual posible, porque de hecho ayer Ruzafa A, por ejemplo, que es lo que yo viví, no perdió ni un minuto de tiempo, ni un minuto. Y terminó bien, ¿eh? Y terminó muy bien. A la El pequeño una. parón que siempre suele haber por aquellos sectores que tienes delante, pero muy bien. Un aplauso y un 10 por la delegación. Hoy ya llevan retraso lo menos 20 minutos. 20 minutos por lo menos llevan de retraso. Pero bueno, si lo aligeran podrán llegar a terminar también pronto para las 10 del foc, claro, muy normal. Claro. En tot cas, donada la tradició que acumula l'ofrena amb estos 75 anys, podem parlar d'una celebració que a hores d'ara sembla inamovible i en quant a dates del calendari, no? Sembla impensable un canvi, malgrat que per qüestions qüestions religioses i atenent el calendari pot ser, hauria de celebrar-se l'altre dia, però a hores d'ara sembla impensable canviar-ho, no? Imposible. No, ara ja no, això canviar-ho. Ara se tirarien damunt, això seria No hi hauria impossible. debat, no seria possible obrir debat. este debat. Seria un debat enorme. És que no. I a més, la dona valenciana ja està capacitada i mentalitzada i tot per això, per dir, oi, és que vull a l'ofrenda, és que molta gent que no és fallera es vestissa dreta per anar a l'ofrenda. Per què? Pues perquè han fet aquesta promesa, perquè han tingut algun malalt, i és una de les coses de que és una tradició per la dona valenciana, claro, és el que passa. Si ara ho llevaren, bueno, ya se peguen prou palos a la Junta, pues ahora sería De todas maneras, eso te iba a decir, este mandato es el mandato de los cambios. Claro. ¿Por qué no? O sea, Bueno, nada pero más es que se les ocurra. han habido cosas que en los cambios yo respeto.
Félix Porque- Crespo decía, porque hay los cambios hacen. buenos y hay cambios que no son tan buenos. Pero hay cosas que no. Mira, por ejemplo, te voy a decir una cosa, porque me has hecho un adelantamiento tú antes. Lo estábamos hablando, que antes sí he hablado también, el pelo. Sí, Vamos a ver. importante, me Importante. preocupa. Y vuelvo a repetirlo. En el siglo XVIII no había trajes de valenciana. Menos mal. Empezando. Esa es la primera. La segunda. En el siglo XVIII no existía el pelo de pataqueta. Ese pataqueta que llevan con los dos rodetes de los lados. ¿Qué es el pelo de pataqueta? El moño de detrás. Es que la gente habla del moño. Y el moño es como la piquer. A mí que no me pisen el moño. ¿Me comprendes? Oye, pues las pataquetas de blanco y negro con habas están Pues muy es que se dice el pelo de pataqueta, que es en realidad. Igual que decía... Este va a ser el humor de la transmisión. Este va a ser el nivell mitjà, vale? Per Imagínate. preparar els espectadors. Podem parlar en valencià també, Sí, 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 ya. Pero, entonces, ¿qué pasa? De que en el 18, cuando se levantaba una señora... Jo sé, Enrique, que a tu t'entrevisten molt en Antena 3, en Telecinco i tot això, que a veure que hi ha polèmica, però així pots parlar en valencià, Pueden hablar, vale. Bueno, pues entonces, ¿qué pasaba? Se alzaban para hacer faena y no se pentinaven 3 trenes, se ficaven un gancho de or, tot això no s'ho posaven. Claro. Se posaven lo que era un trosset de vara de almendro, de taronxer, para